todas partes. Ponte. Exa FM 96.9. Qué bueno que viniste. Qué bueno que estás ahí. Y nos acompaña alguien que es de la casa, alguien que queremos demasiado, a un ser de luz. Ustedes me oyen, porque humildemente siento que mi audífono, no sé, siento un pequeño vacío. Está bien. Una persona que es muy querida por nosotras y nosotros y nosotres. Y estoy hablando de Juan Arturo Recio, nuestro abogado de cabecera. Buenos días, bueno, yo estoy abierto Hello. por aquí. Hola, Buenos días, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Yo estoy muy Te bien. ves muy rozagante, ¿eh? Sí. Te veo como que te acabas de dar un duchazo. Ok. Ok. No, ese muchacho se levanta a las 6 de la mañana. Ya él está corrió. En la calle él está encendido a las 6 de la mañana. Dios mío. Bueno, tenemos un tema bien interesante, Pamela. Claro que sí. No podíamos dejar pasar este momento para conversar con nuestro querido Juan Arturo Recio, que siempre nos edifica. Y como decía María Angélica, los buenos hijos a su casa vuelven, ¿sí o no? Por supuesto, profesora. Eso es así. Hoy hay un tema que está muy en boga. Mucha gente habla de eso, pero muchos también desconocen de qué es lo que se trata. Apúntame. Ayer, bórrame, ok. Ayer se habló de que se había preaprobado el tema de la extinción de dominio. No sabemos mucho, bueno, muchos no saben de qué se trata y hemos querido traer a nuestro abogado de cabecera, Juan Arturo Recio, para que nos arroje un poco de luz. Y si eso, sobre todo, nos va a perjudicar a nosotros los ciudadanos. Bienvenido, Juan. Gracias por la invitación. Qué bueno estar de nuevo con ustedes, Ay, de vuelta. qué lindo. Horario diferente, casa diferente, pero felices como Así, siempre. y con la misma energía. Cuente todo. No, a las 7 de la Gracias, mañana, desayunar. No es la misma la energía de nosotros No, a esta la hora. mía, la mía. Ah, la tuya La no. mía, Te falta no. café. No, yo no tomo café. Ah, pues te falta algo, mi amor, no sé. No, tampoco. No, Venga, pues está bien. Ay, ¿qué le falta a usted, doctor? No, todo en orden. Ok. Yo Muchas quizás se lo gracias. pueda dar. Juan, No, solo para decir, Sí. ella es la Resti. Ella Duro, placer. sí, la he visto. Mira mis uñas. Muy bonitas están. ¿Te gustan? Sí, muy lindas, muy lindas. la Resti nos Gracias. asiste trayéndonos el café. Ella se ha pintado las uñas y hoy no quiere servir café. No sé qué le pasa. Es que para que no se me dañen. Pero necesito que respetes el tema que vamos a tratar el día de hoy. Resti, Claro, y que con el abogado y que te del edifiques. diablo. De que usted es el abogado No, claro. Mira, su mamá oye el programa. Ay, ¿cómo se llama la suegra? No. Mira, él Ay, está, esa él risa. tiene su pareja ya emparejadísimo, está él. ¿Y qué me importa a mí? Ok. A mí me gusta así amante. Una de baratadora de hogares. De barato hogares, así Ay, es. sí. Mira, lo primero decirte es, el proyecto de ley de extinción de dominio ya fue aprobado, de hecho, en primera lectura en el Senado de la República. Ajá. Entonces, mira, la implicación es que lo que se ha vendido es que mucha gente entiende que eso nada más para perseguir políticos. Esa ha sido la campaña que se ha hecho detrás del proyecto de ley de extinción de dominio. Y aunque ciertamente estos pudiesen ser los más perseguidos por el proyecto, es un proyecto que nos afecta a todos en mayor o menor medida. Ok. Lo primero que tenemos que hablar es qué es extinción de dominio. Exacto. Es un proceso en el que básicamente el Estado elimina los derechos de propiedad de una persona y se acredita los bienes de esa persona. Oh. Normalmente, para el Estado poder hacer eso, los bienes tienen que ser declarados de uso público, o sea, de necesidad pública en este caso, y el Estado entra en una negociación con el propietario de los bienes a los fines de pagarle por la propiedad de ese bien, por adquirir esos derechos de propiedad, y si no hay ningún acuerdo, pues eso se va a los tribunales y al final del día lo que es declarado de utilidad pública se va al Estado. Claro. Ok. Eso es lo que casi siempre ocurre, pero sí hay una remuneración económica. Eso pasa mucho cuando el Estado está construyendo calles y por X o por Y hay que hacer una calle que pase en el mismo medio de un terreno que tú tengas. Ok. Y hay que vendérselo. Sí. O sea, Obligado. básicamente es obligado, a menos que tú puedas probar. Me amarro así como hacen ahí en United States. No, Fuera me amarro. no va a Te funcionar. llevan preso fácilmente con 2 macanazos. Ay. Con todo y soga. Con- Como macana. con- Usted como medio como yo, así como perverso. Oye, como él dice, No, macanazo. No, Resti, por Súbeme favor, más, vieja. ubícate. Entonces continuamos. Bien, Chao. entonces, eso es el procedimiento normal. Si el Estado tiene interés en la propiedad de un bien de alguien, debe declararlo de utilidad pública, debe remunerarlo y tú estás, en la mayoría de los casos, obligado a hacer la transacción, a menos que tú puedas demostrar que hay otras formas que no son más caras en que el Estado pueda hacer una operación. Vamos a suponer el mismo ejemplo de pasar una calle por una propiedad tuya, que si lo hace, vamos a suponer 200 metros después, es mucho más fácil y sale más barata la Ok. operación. Tú demostrar eso. Tú tienes que demostrar Ok. eso.
Entonces, en la extinción de dominio no existe esa remuneración. ¿Por qué? Porque lo que se establece es que la adquisición de los bienes, la adquisición de dinero, de operaciones económicas, viene de ilícitos legales. Principalmente 3 son los que recoge el proyecto: el narcotráfico, el lavado de activos y, por supuesto, el terrorismo. Esos son los 3. Ay, Dios, tengo miedo. Esos son Que los me 3. roben. Resti, escuche. Esos son los 3 que principalmente recogen en principio. Sin embargo, aquí es donde empiezan los problemas de este proyecto. La Constitución Dominicana establece varios derechos fundamentales, como el derecho de propiedad, la presunción de inocencia, que es básicamente tú eres inocente hasta que hay una sentencia definitiva del último tribunal posible que declare tu culpabilidad. Hasta que se demuestre lo contrario. Básicamente. Muy bien. No, pero, Tengo una pero tú puedes pregunta. demostrar lo contrario en primera instancia y eso no es una Claro. sentencia definitiva. Ok. Abogado, tengo una pregunta. Dígame. ¿Qué usted cree que pueda pasar con mi prima Mami Jordan? En ese Dios caso. mío, pero es que no tiene que ver con la Pero él extinción es de dominio. abogado. Yo tengo que ver el expediente, no te puedo un diagnóstico. Y usted no así. lo puede buscar o algo. No. Según lo que usted ha visto Hay, así. hay que coger para que lava, buscar ese expediente. Claro. No, pero lo que usted ha visto así, como que lo que ha pasado. ¿Usted cree que ella pueda salir en un mes? Porque ella tiene hijos. Está complicada. Está complicado. Está ¿Y pero complicada. por qué? Porque ya hay una violación del Código del Menor ahí, están persiguiéndola por violencia psicológica o abuso psicológico contra un menor y tienden a ser complicados ese tipo de casos. Exacto. Ahí está su pregunta ya. ¿Recibió la Muchas respuesta? gracias, Resti. Gracias, Resti. Continuamos, Juan. Bien, entonces la Constitución Dominicana establece derechos fundamentales y establece, entre muchos artículos que tiene, un catálogo de delitos que son perseguibles, cuya prescripción, que es el periodo de tiempo por el que tú los puedes perseguir, está extendido. Es decir, supongamos que un robo sencillo tú puedes tener hasta 2 años. La prescripción del robo sencillo son 2 años, la pena máxima por ese delito. En el caso de esos delitos particulares que menciona la Constitución, esa prescripción es la más larga que existe en República Dominicana, que son 20 años. Y una pregunta. Si usted me viola, por ejemplo, Ay, ¿cuántos Dios años mío. le caen? Pero que no estamos hablando Resti, de- hazme el favor, No tiene que ver apágame con a Resti, que ella no está en el Pero tema. ella no es sabe para nada. saber por qué él habló de violación. Mira lo que Pero vamos a no hacer. de ese tipo de violación. Vamos, Resti. usted puede recibir preguntas de ella después que usted termine. Sí, después, Claro. Resume después. el tema. Ok, Puede. vamos a hacerlo Sí, así. claro. Mejor así, está bien. Claro. Está bien, entonces Hasta golpe le yo voy aguantan. los proyectos que están cursando y el que se aprobó particularmente tiene múltiples problemas, pero yo quiero centrarme en 3 principales, porque si nos vamos a más de ahí es una explicación muy técnica No, y vamos vamos a durar un simposio de derecho de 6 días. No, y vamos a terminar llorando después de alegrarnos de que van a pagar, mi amor, así mismo, si se robó y todas esas cosas van a volver al Estado. Entonces, después de alegrarnos, vamos a terminar llorando. Entonces. Sí, no, y yo te voy a dar el primer ejemplo. El tema de la irretroactividad de la ley. La Constitución establece que las leyes nuevas son para el porvenir, para el futuro. Y la única excepción que hace es en el caso de los procesos penales, si se aprueba un procedimiento o se cambia algún tipo de delito y a una persona que está presa, pues le beneficia ese cambio, pues pudiese adherirse al mismo, solicitar una revisión de su medida, solicitar una revisión del por qué le dieron prisión. Solo en ese caso la ley funciona hacia el pasado, pero la ley siempre funciona hacia el futuro. Entonces, este proyecto de ley elimina ese principio de irretroactividad de la ley, estableciendo que todos los delitos ocurridos en el pasado pueden ser perseguidos. Y usted dirá que me está escuchando, ¿y cómo eso me afecta a mí? Porque eso está bueno, porque los políticos de tal gobierno que se robaron el país tienen que volver al acuerdo. Perfecto. Usted puede decir que sí, pero imagine usted que usted tiene 20 años viviendo en una casa que usted compró hace 20 años. Sí, señor. Todo Eso- bien. Eso es como cuando te sacan los tweets de antes. Exacto. Algo- Exacto. Con los Eso fue un pensamiento de antes. Sí, no de exacto. ahora. Eso era cuando yo tenía hi-fi. Exacto. Vamos a suponer que hace 20 años usted compró su casa con mucho esfuerzo, le ha metido su dinerito, trabajando, fajado, y un fiscal dice, por esa constructora, ahí hay alguien que estamos persiguiendo por un delito de cualquier cosa. Ay, Jehová Dios, no. Y esa constructora, como que está rara. Ay, no. Mi casa, mi dinero, mi inversión. Lo persiguen a la constructora, y como usted compró, Ay. y se supone que existe la buena fe entre el comprador y el vendedor, esta ley elimina la buena fe.
El principio de buena fe lo elimina. Y usted es básicamente Un cómplice, delincuente un hasta que cómplice. se pruebe lo contrario. Ay, Usted padre Y usted es amado. cómplice. Entonces, esa casa que con mucho esfuerzo usted compró hace 20 años, en lo que se averigua el caso, hay un proceso de extinción de dominio, usted pierde la propiedad, se va para la calle sin casa y sin absolutamente nada, Mamacita. en lo que se averigua el caso. Que eso pueden ser cuántos años averiguación. Lo que pasa es que la ley establece que la extinción de dominio es un proceso aparte. Eso, en 90 días tú puedes perder tu casa. Ay, mi Wow. Y tú puedes estar en otro, o sea, ese proceso es aparte. Tú estás en otro proceso judicial Dos procesos. tratando de demostrar tu inocencia, que tú compraste de buena fe, que tú no sabías absolutamente nada que tuviese que ver con esa constructora, que tú compraste en plano hace 20 años. Claro. Está bien, pero tú tienes que demostrarnos de dónde sale el dinero con el que usted compró. ¿En serio? Sí. Qué Y en 90 fuerte. días usted está en la calle. Y uno creyendo Más, que no era para política. más los años que usted dure peleando para demostrar que usted es También. inocente Y en el, otro el proceso. dinero que se gasta Y el en dinero eso. que se va a gastar. Entonces, ese inmueble, ¿a quién pasa? ¿En mi Al Estado casa? Dominicano. Uh, El 90% del valor va a la Procuraduría Fiscal correspondiente que inició el proceso al Estado Dominicano, resumen. Y habrá un grupo de nuevos ricos también a través de esta ley. Sí, porque si usted denuncia, cuida información suficiente, que no se define qué es información suficiente, entre comillas, y la Fiscalía inicia un proceso, usted que denunció puede incluso O sea, ser beneficiado con hasta un 3%. Cualquier ciudadano puede... Correcto. no. Con No. hasta un 3%. O sea, O que sea, puede... que quien te quiera hacer daño puede ir a Correcto. denunciar. Puede haber una doble intención. ahí, Exactamente, exacto. por Ay, eso mi va a madre. haber un grupo de nuevos ricos gracias a si se Señores, aprueba la ley. en los barrios hay mucha gente, muchos vecinos que dicen esa casa no la compró legal y esa pared que él tiró, esa parte mía de ahí. Fulano es bregador. Él llega de Dicen. noche todos los días. Ajá, llega de noche y en diferentes tarde. vehículos. Ajá. Ay. Una pregunta. En el marco, El Resti en se el- fue al baño. Voy a aprovechar. Ay, Adelante. Eduard, gracias, Eduard. Mire, sí. yo vivo en un edificio. Y yo vivo en un primer piso. Usted sabe que usualmente cuando uno vive en un primer piso, uno tiene un patiecito atrás. Sí. Ujú. Yo siento que esto es una pregunta que le haría a la Resti también, pero continúa. Por favor. Sí, la manita. Emma, no me puedo controlar. El cosa fue, doctor, perdón, abogado, ¿qué se le dice? Sí. Digo, tú- Abogado. Licenciado. ¿Cuál es tu nombre? Juan Arturo Recio. Ay, Dios mío. No, Resti. Juan, te voy a decir Juan. Que el vecino de al lado, el patiecito, él tumbó su pared y se lo cogió el patio. Y ahora el patio es parte de su casa. O sea, literal, imagínate que aquí hubiese una pared, aquí en el medio. Él la tumbó. Él la tumbó y ese era el patio. Ahora, esa es su casa. Entonces, ese terreno, ¿eso le pertenece? No, hay una violación de linderos. Tú tienes que ir a la alcaldía correspondiente a planeamiento urbano. Ahí Pero aplica yo la ley de extensión de dominio. No. Entonces, ¿qué es lo que está preguntando? No, porque Sí. no, porque eso tiene como 15 años Eso así. yo iba a preguntar. Yo he escuchado que después de los 5 años, si tú te robas un terreno, ya eso es tuyo. No es verdad, yo he escuchado eso. No funciona así. No funciona así. Tú tienes que ser un terreno que no sea propiedad de nadie y tú tienes que habitarlo 20 años. Ya. Ah, bueno, a mí me habían dicho que si usted se roba un terreno, a los 5 años eso es suyo. Pues ya- Y eso tiene como 20 años ahí. Es para yo saber, para robarme mi parte también. No, mi amor. No vas a poder hacerlo. Son 20 años y no puede tener título el terreno. Juan, continúa. Continuamos con nuestro tema. Si la deja ella... Tú me caías mejor hace como 2 minutos atrás. Ok, entonces seguimos con la extinción de dominio. Bien, entonces básicamente otro de los principios que, o sea, para cerrar la idea que estás haciendo, esto es una transformación del derecho de propiedad. Ya tú no vas a ser propietario si esta ley se aprueba. Lo que tú vas a hacer es una persona que dice que es Eso propietario. es mutable. O sea, con todo y que tú tengas tu título y todo. No, tú dices que tú eres propietario. O sea, hay que ver si tú eres propietario. Si alguien demuestra lo contrario, te fregate mismo. No, y aunque no lo puedas demostrar, porque vuelvo y digo, la extinción de dominio es un procedimiento aparte. Ahora, ellos eligieron un buen nombre para esa ley. Es que se llama así, o sea, la figura se llama extinción de Porque dominio. Claro. yo te apuesto que hay mucha gente que no tiene la mínima idea de qué significa eso. Y si ellos supieran, estuvieran muy asustados. Lo que pasa es que como la publicidad y los aplausos que le han dado a la ley ha sido basado en vamos a perseguir la corrupción Claro. y a devolverle todo al país corrupción. lo que es ellos y esto y lo otro. Óyeme, esa es una idea fácil de vender. Claro. Y mientras tú escuches, van a devolver lo que se robaron, vamos a meter Tú vas a preso estar de a los acuerdo. corruptos, pero tú no estás viendo lo que hay detrás. Ellos le están dando una mano de pintura al frente. Pero, Muy ¿y por bonita. qué no se hacen excepciones? Porque se supone que la ley se creó para eso, para hacer pagar a la gente que lo está haciendo mal.
Lo que pasa es que recuerda que hay un principio de igualdad ante la ley. El hecho de que tú seas funcionario público no te hace un ciudadano diferente al ciudadano que nunca ha ejercido política o que nunca ha ocupado un cargo público. Tú tienes deberes distintos y en algunos casos se te configuran inmunidades, como es el caso de los diputados y senadores, por ponerte un ejemplo. Entonces, esa es la diferencia, pero ellos están obligados a los mismos regímenes que tú. Eso no cambia esa parte. No tenemos los mismos beneficios. Un abrazo. Eso Mira, no cambia esa parte. ¿Y entonces en qué otra cosa nos veremos afectados? Mira, otra de las situaciones que yo creo que esta ley... quiero también, antes de avanzar, dar otro punto. Ya en República Dominicana existen herramientas para la persecución de la corrupción. Y de recuperar los bienes que se prueben que hayan sido robados, para usar un término simple. Existen las herramientas. Lo que pasa es que no hay voluntad política de utilizarlas. Ok, pero una cosa, ¿se va a juzgar bienes que han sido robados o también dinero ilícito? También dinero ilícito, porque una de las cosas que se va a perseguir, evidentemente, es el lavado de activos. Por ejemplo, en el caso del señor Quirino, tuvimos un caso que de mucha publicidad. Yo fui amante de él. Ay, Jehová Dios. No nos dé detalles. Ay, señor. tan espléndido. Todo lo que se dice aquí. Yo lloré más. Ok. Gracias. Yo lo quiero mucho. Él me hizo mi casa. Ok. Diga, doctor. Entonces te decía, Juan, ya me fue el hilo de lo que estaba diciendo por esta loca. Quirino, de No, Quirino. porque te llenaste de odio, mi amor. En el caso de Quirino, como si se puede volver atrás, sí se le hará... yo me imagino que a él le dejaron una parte de su dinero. No se le... Todas sus propiedades no fueron incautadas. Mira, ahí va a chocar con otro principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma cosa. Okay, entonces, esa situación particular, el proyecto de ley no la prevé. Okay. Ese no lo quitaron. Ese no lo prevé, ¿tú entiendes? Entonces, pudiese ser que sí, que fuesen a perseguir esos bienes. Pudiese ser. Es una realidad. Mira, otro de los puntos que a mí me asusta mucho, Pobrecito, que nosotros estamos hablando de delitos. Los delitos, para ser delitos, tienen que estar contenidos en una ley penal, como el Código Penal. Este proyecto, el que se aprobó recientemente, deja eso completamente a lo que entiendan los jueces y los fiscales. A su juicio. A su juicio. O sea, no solamente son los delitos que están nombrados como es el narcotráfico, como es el lavado de activos. No solamente es eso, sino que se abre muchísimo el marco a la interpretación de los jueces. Y esto trae otro problema. Y es que usted puede ser sometido a un proceso de extinción de dominio por el hecho de usted no pagar un impuesto. ¿Cómo? ¿En serio? Exacto. Vamos a suponer, usted está en un proceso de venta, avanzó una parte de los impuestos de transferencia de un terreno, se le complicó y no pudo terminar el pago. Normalmente lo que tú dices, aguántame ahí, déjame yo resolver unas cuantas cosas para yo pagar lo que falta. No. La DGI se tira. Ay, Dios mío. Hay un proceso en contra de esa constructora con la que usted está negociando. Pero mira, se vendió y no han pagado los impuestos. DGI puede iniciar un proceso de extinción de dominio contra ese bien que a usted nada más le faltan los impuestos pagarlo. Así de abierto queda el marco. Pero está muy complicado perseguible. entonces. Sí, porque vuelvo y digo, la gente lo que entiende que eso es solamente para perseguir la corrupción. Y no lo es. No es una herramienta que nos va a afectar a todos de una forma u otra. Y yo quiero dejar muy claro, yo estoy de acuerdo en que existe una ley de extinción de dominio. Porque ciertamente es una herramienta muy útil para perseguir esos bienes que han sido distraídos en contra de todos nosotros. Pero tiene que ser una ley buena. Nadie en su sano juicio que conozca derecho te va a decir, no podemos tener una ley de extinción de dominio. Lo que pasa es que lo que no podemos tener es una ley de extinción de dominio que altere derechos fundamentales y que arriba de todo vaya en contra de todos los ciudadanos de la nación. Exacto. Una pregunta, licenciado. ¿Se tomó algún otro país como modelo para esta ley? Mira, aquí en el país. Los 3 proyectos que están cursando en el Congreso, incluido el que se aprobó hace un par de días, son muy similares a la ley modelo de la ONU de extinción de dominio. O sea, básicamente esa fue la que se introdujo. Se le dio el sazón local con unas cuantas cositas que pasaron, que se les incluyeron por ahí. Ese es el proyecto que se aprobó. Pero es básicamente muy similar a la ley modelo de la ONU. Y es la que varios países en América Latina han adoptado. Pues te voy a poner mejor ejemplo. Hace unos 20 y tantos años Colombia tenía un proyecto de ley de extinción de dominio
muy similar a la ley modelo de la ONU. Y lo que ocurrió en Colombia, que fue una completa locura, tuvo que ser controlado por el Tribunal por la Sala Constitucional de Colombia. Ay. Y la Sala Constitucional, dando sentencias, entonces restringió la ley y lo que ellos tienen ya es algo más adaptado a su realidad. Ese es el problema de las leyes modelo. La gente dice, no, que nos quieren imponer leyes. No, lo que pasa es que estas organizaciones internacionales crean modelos legales para sus miembros y se supone que usted no puede tratar de aprobar eso tal cual como está, porque todos los marcos jurídicos no son igual. Lo que es legal en un país quizás no sea legal en otro. Entonces tú tienes que aplatanarlo, como decimos popularmente. Tú tienes que aplatanarlo. Mencioné derechos fundamentales y con esto quiero cerrar. Básicamente, para no entrar en una explicación demasiado larga, los derechos fundamentales son los que están contenidos en la Constitución de la República Dominicana. Por eso el derecho a propiedad es un derecho fundamental. Claro. Y eso importa en esta discusión. ¿Por qué? Porque cuando una ley regula derechos fundamentales, por reglas, se convierte en lo que se llama una ley orgánica. Y una ley orgánica tiene mayorías distintas en el Congreso que una ley ordinaria. Las leyes ordinarias no regulan derechos fundamentales, no crean instituciones, no regulan instituciones en ese sentido. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque si es una ley orgánica, pues cuando eso vaya al Tribunal Constitucional, la ley se va completa. Si el Tribunal Constitucional entiende que es inconstitucional, se va entera. Si es una ley sencilla como la están tratando de impulsar, pues solamente se declaran inconstitucionales. Ahí tiene un socio ahí. Ay, muchas gracias. Solamente quedarían te da como al gimnasio. Pero Resti, como inconstitucionales los artículos que sean declarados inconstitucionales. Eso es importante. Las mayorías en el Congreso y esa parte de cómo el Tribunal Constitucional va a revisar esa ley. Porque si la aprueban, la va a revisar. Entonces tú me comentaste fuera del aire que la ley se aprobó hace un par de días. El proyecto en primera lectura en el Senado de la República. Cuando tú comentaste que tú querías hablar de esto, estaba como que todavía estaba ondeando. Entonces, recientemente dicen que la aprobaron. Sí, creo que fue el lunes en primera lectura, si mal no recuerdo. O sea, ¿ya eso está aprobado o pasa por otra etapa? O sea, ahora desde el Senado de la República pasa a la Cámara de Diputados, donde habrán nuevas discusiones, independientemente que había un comité de ambas cámaras estudiando el proyecto que se aprobó, pero van a nuevas discusiones en la Cámara de Diputados. ¿Y cuál es la probabilidad? Bueno, imagínate. Bueno, si ya se aprobó. Aquí yo quisiera decirte que es baja, pero aquí los partidos normalmente votan en bloques y hay un partido que es mayoría en la Cámara de Diputados. Eso es el problema de lo que acaba de mencionar. Con mayoría simple, si tratan de pasarlo como una ley ordinaria, pues con mayoría simple pudiesen aprobar la ley de extensión de dominio y ya solamente quedaría el presidente de la República promulgarla u observarla, dependiendo qué desea hacer el presidente en ese caso. Y si es entonces una ley orgánica, pues necesitan una mayoría especial, que son 3/4 partes de todos los presentes en la votación, lo cual quiere decir que eso complicaría un poquito más la aprobación del proyecto de ley definitiva. Bueno, ojalá que el presidente se tome su tiempo para observarla muy bien y qué bueno que muchos que hemos tenido la duda sobre esta ley en nuestros diferentes programas o plataformas hemos hablado del tema para edificar un poco a la ciudadanía y sepan de qué es lo que estamos hablando y cómo esto nos puede afectar. Tú tenías otra pregunta, Resti. No, gracias por eso, qué amable, un abrazo. Juan, ¿cómo podemos localizarte si queremos contactarte para tus servicios, no? Eso es lo que les quería preguntar. Okay. ¿Dónde lo puedo localizar para sus servicios? Me pueden contactar en @JuanRecio M, tanto en Twitter como en Instagram, Recio, con C. Me pueden contactar por ahí a conversar de este tema y otros de interés. ¿Usted cree que usted vuelve? Sí, no, claro. Vuelve, ¿por qué no? Claro que sí, pero a él se lo trató bien. Claro, la Resti me trató a mí de maravilla. Claro, un chin de agua. No, gracias. Era ahí, yo tengo un chin. No, pero ya tú le pusiste la boca a eso. Eso no es nada. Eso no es nada para lo que va a pasar. No va a pasar nada. Señores, vámonos a una breve pausita y tras la pausa regresamos con más. Hoy tenemos nuestra máquina del tiempo, no te muevas porque eso viene zumbando. En todas partes. Ponte. Exa FM 96.9.